¿Cómo están, estimados estudiantes? Espero que se encuentren muy bien de salud. Después de haber tenido 2 semanas de vacaciones, vamos a reiniciar con nuestras actividades. Vamos a desarrollar la experiencia de aprendizaje integrada número 5. Empezaremos con la actividad número 3, que se titula Organizamos información en tabla de frecuencias relacionadas al acceso al agua. Vamos a darle lectura. Hola, felicidades por todos los avances que venimos logrando luego de conocer y haber reflexionado sobre las diversas lecturas relacionadas al acceso al agua. Organizaremos cierta información de una situación en tabla de frecuencias para luego analizarlas. ¿Estamos listos? Comencemos. Recordemos algunos elementos que hemos estudiado anteriormente. Menciona a continuación si la variable es del tipo cualitativa o cuantitativa. Entonces aquí tenemos diferentes tipos de datos que vamos a clasificar. El primero dice número de hijos. Número de hijos representa a una variable o corresponde a una variable que es cuantitativa discreta. Profesión. Profesión representa a una variable que es cualitativa nominal. La masa de un cuerpo representa una variable que es cuantitativa continua. La talla o la estatura de una persona representa a una variable que es cuantitativa continua. El grupo sanguíneo es una variable cualitativa nominal. El distrito en donde vives o el distrito en donde estudias es una variable cualitativa nominal. Y por último tenemos el género musical de tu preferencia, rock, salsa, cumbia, por ejemplo, es una variable cualitativa nominal. Luego de haber recordado algunos elementos estudiados anteriormente, te planteamos la siguiente situación. Según un estudio presentado por el INI sobre las condiciones de vivienda en el Perú, en el año 2019, un 85,8% de la población a nivel nacional tenía acceso al agua mediante una red pública dentro de su vivienda, un 3,2% mediante una red pública fuera de su vivienda y un 1,3% mediante un pilón de uso público. Ante esta situación con relación al acceso al agua por una red pública, supongamos que Rafael tiene la información de una de las preguntas realizadas a 40 pobladores de una ciudad, sobre cuál es la fuente proveniente del servicio de agua que tiene su familia en su vivienda. Las respuestas fueron las siguientes. Entonces, estimados estudiantes, aquí tenemos una situación significativa que se las voy a describir. Rafael ha entrevistado a 40 pobladores de su localidad sobre cuál es la fuente de dónde proviene el agua que consume. Y hay 3 posibles respuestas. Una de ellas es que tienen el servicio del agua a través de una red pública dentro de su vivienda, o que tienen el servicio del agua de una red pública pero fuera de su vivienda, y la otra es que reciban el servicio del agua mediante el uso de un pilón de uso público. Entonces aquí tenemos las diferentes respuestas que le han dado a Rafael, y todas estas respuestas, de acuerdo, se deben de organizar en una tabla de frecuencias. Según lo leído, responde lo siguiente. Número 1, ¿a cuántos pobladores de la ciudad se encuestó? Como hemos leído, se encuestó a 40 pobladores. Y número 2, ¿qué tipo de variable se utiliza? Pues se utiliza una variable cualitativa nominal. Es importante que para continuar con el desarrollo de nuestra actividad puedas revisar la lectura, elementos de una tabla de frecuencias que se encuentra en la sección de recursos para mi aprendizaje. Entonces, una vez que hemos revisado las diferentes respuestas, son 40 respuestas, vamos a hacer el conteo de cada una de ellas. De la red pública dentro de una vivienda, si hacemos el conteo a través de palotes, así como te estoy mostrando, podemos darnos cuenta que 20 personas han respondido que tienen el servicio del agua dentro de su vivienda. Luego se ha hecho la contabilidad
y 13 personas tienen el servicio del agua pero fuera de su vivienda. Y por último, 7 personas tienen el servicio del agua pero a través de un pilón de uso público. A partir del conteo podemos completar los demás elementos de la tabla. Entonces aquí tenemos una tabla con las diferentes frecuencias, que es con lo que nosotros vamos a completar. Comenzamos entonces a completar nuestra tabla de frecuencias. La frecuencia absoluta ya está completa, 20, 13, 7, y la sumatoria de esos números nos da un total de 40, y vamos a completar la frecuencia absoluta acumulada. Se calcula o se completa de la siguiente manera. El primer número se copia igual, entonces 20, y luego vamos sumando de forma escalonada o en zigzag. 20 más 13 te da 33, 33 más 7 te da 40. La última celda no se completa en las frecuencias acumuladas. Luego tenemos la frecuencia relativa, vamos a completarlo con el color rojito. La frecuencia relativa, como recordarás, es la división de la frecuencia absoluta entre el total. Entonces aquí tenemos para la primera celda la división de 20 entre 40. 20 entre 40 es 0,5. Luego, para la siguiente celda, 13 entre 40. 13 entre 40, eso es igual a 0,325. Y para la última celda, 7 entre 40. 7 entre 40 es igual a 0,125. La sumatoria de la frecuencia relativa, 0,5 más 0,325 más 0,125 es igual a 1. Y la frecuencia relativa acumulada, que lo vamos a hacer de color verde, se calcula, se completa de esta forma. La primera celda se repite, 0,5, y luego vamos sumando también en zigzag. 0,5 más 0,325, 0,825 y 0,825 más 0,125, eso es igual a 1. Adicionalmente a esta tabla podemos agregarle la frecuencia porcentual o el porcentaje, que como recordarás es la frecuencia relativa que la multiplicamos por 100. Entonces la frecuencia relativa, si multiplicamos por 100, obtenemos los porcentajes correspondientes: 0,5%, 50%, 0,325% es 32,5%, y por último 0,125% es 12,5%. También no olvidarse que la suma de todos los porcentajes es igual al 100%. Y de esta forma hemos completado la tabla y podemos dar respuesta a las preguntas que vienen a continuación. Con los resultados de la pregunta anterior determinamos la frecuencia relativa porcentual. Ahora podemos responder lo siguiente. Pregunta: ¿qué porcentaje de la población encuestada tiene acceso a una red pública dentro y fuera de su vivienda? La respuesta, que está de color rojo, dice lo siguiente: de los datos obtenidos en la tabla de frecuencia podemos determinar que el 83% de la población encuestada tiene acceso a una red pública dentro y fuera de su vivienda.
cómo se ha obtenido el 83% de la siguiente manera. Dentro de la vivienda tenemos un 50%. Fuera de la vivienda, que es lo que nos están preguntando, dentro y fuera de la vivienda, es un 32,5%. Si sumamos, tenemos un 82,5%, y si redondeamos este porcentaje, podemos indicar o lo podemos redondear a un 83%. Por eso es que aquí estamos indicando esa cantidad. ¿De acuerdo? Un 83% de personas que cuentan con el servicio de agua dentro y fuera de su vivienda. ¿Correcto? Ahora, la actividad indica lo siguiente: desarrolla en tu cuaderno de trabajo de matemática, según tu grado, las actividades presentadas en Resolvemos Problemas 1 en la página 18 y 19 y Resolvamos Problemas 2 en la página 79, es decir, para primer año de secundaria y para segundo año de secundaria. Esto se encuentra en la sección Recursos de Aprendizaje. Es lo que vamos a hacer a continuación: resolver las actividades que nos están proponiendo en Aprendo en Casa. Así que no te vayas todavía porque hay algunas actividades que vamos a resolver. Muy bien, entonces vamos a comenzar a revisar las actividades que nos están proponiendo en las páginas del libro Resolvamos Problemas. Aquí vamos a encontrarnos con los criterios de evaluación. Identifiqué la población, muestra y variables de un estudio. Vamos a marcar que hemos logrado este criterio de evaluación. Empleé procedimientos para organizar los datos, también lo hemos logrado. Leí las tablas para comparar e interpretar la información, también lo hemos logrado. Representé los datos a través de gráficos estadísticos pertinentes, también. Y leí e interpreté gráficos estadísticos para obtener la información, también. Y por último, propuse conclusiones sobre el acceso al servicio de agua con base en la información recogida. Vamos ahora a la siguiente actividad. Acá tenemos entonces la actividad o las actividades que corresponden al primer y segundo año de secundaria. Estas son del libro de primer año de secundaria que nos están proponiendo. Vamos a darle lectura. Situación B, voy a ampliarlo un poquito y te vas a dar cuenta que el desarrollo es sumamente sencillo. Situación B, situación significativa B: una compañía encuesta a su personal para saber cuál es su deporte favorito y así organizar su campeonato de aniversario. En la siguiente tabla de distribución de frecuencias se muestran algunos resultados de la encuesta. Entonces tenemos diferentes deportes como el fútbol, básquet, natación, tenis y el total. Son 60 personas que se han encuestado. Entonces aquí tenemos 25 personas les gusta o practican el fútbol, 12 personas el tenis y hay un total de 60 personas y las demás celdas faltan completar. Entonces vamos a comenzar a completar. Por ejemplo, tú recordarás que en la frecuencia relativa, para completar la frecuencia relativa se hace 25 entre 60, ¿cierto? 25 entre 60, si lo completamos, es 0,417. ¿De acuerdo? Entonces, no te olvides, este resultado es 25 entre 60. De la misma forma, 12 entre 60 también lo podemos dividir y eso es 0,2. 0,2, 12 entre 60. Ahora, ¿cómo completaríamos estas celdas de aquí? Entonces, hagámonos la siguiente pregunta. Si le pongo aquí un X, si X lo divido entre 60, el resultado es 0,1. ¿Qué quiere decir?
que si el 60 lo paso a multiplicar, voy a obtener el valor de x, es decir, 60. Si lo paso a multiplicar por 0,1, voy a obtener el valor de x. ¿Y cuánto será 60 por 0,1? Exactamente, la respuesta es 6. 6. 60 por 0,1, si lo multiplicamos, tú puedes verificarlo, aquí el resultado es 6. Entonces completamos 6. Ahora nos faltaría completar un casillero, pero esto es mucho más sencillo porque si tengo 25, 6 y 12, solamente me faltaría saber cuánto me falta para que se pueda completar este casillero y puedan sumar 60. Entonces aquí la respuesta es 17. 25 más 17 más 6 más 12 me da un total de 60. Ahora ya puedo completar las demás celdas. 17 entre 60 es 0,283. Fíjate qué sencillo es poder responder esta tabla. Para obtener los porcentajes, la frecuencia relativa se multiplica por 100. Entonces, aquí tengo 41,7%. Repito, esto ya tú lo sabes, pero igual no está de más repetirlo. Esta cantidad lo estoy multiplicando por 100. 0,283 multiplicándolo por 100 es 28,3%. 0,1 por 100 es 10%. 0,2 por 100 es 20%. Y de esta forma hemos completado la tabla. Aquí lo importante es el haber planteado esta operación, es decir, que la frecuencia absoluta sobre el total, voy a poner la t de total, es igual a la frecuencia relativa. ¿De acuerdo? Entonces con esta fórmula nosotros hemos podido completar nuestra tabla. Vamos a avanzar y responder las preguntas. Letra A. Completa la tabla y determina cuántas personas indicaron que el básquet es su deporte favorito. El básquet son 17. ¿Qué porcentaje del personal no señaló al fútbol como su deporte favorito? No señaló, dice, no señaló al fútbol como su deporte favorito. Esta actividad ya está resuelta, como tú puedes darte cuenta. A continuación hay todo un procedimiento que ya está explicado y desarrollado para que tú lo puedas leer. Acabamos de resolver juntos la tabla, pero aquí ya viene desarrollado. Y a partir de este desarrollo que te muestra, tú puedes responder las preguntas. Incluso la tabla aquí ya está resuelta, tal y como nosotros lo hemos hecho. Y acá están las preguntas y las respuestas, ¿no? Entonces, la primera respuesta dice: 17 personas indicaron que el básquet es su deporte favorito. Y la pregunta B, el porcentaje del personal que no señaló al fútbol como su deporte favorito es 58,3. 58,3. Acá están las dos respuestas. Número 1. Describe el procedimiento que se realizó para dar respuesta a las preguntas de la situación significativa. Entonces te voy a leer qué procedimientos hemos hecho. Primero, se determina la fórmula de la frecuencia relativa, se calculan y se completan los valores de la tabla, que es lo que hemos hecho, y finalmente se obtienen las frecuencias porcentuales. En la segunda pregunta, ¿fue necesario completar toda la tabla? ¿De qué depende esto en general? En realidad no era necesaria completar toda la tabla para poder obtener las respuestas.
ya que éstas dependen de la frecuencia absoluta y porcentual. Pero nosotros hemos completado la tabla a manera de repaso. Pregunta 3. La variable cualitativa describe una cualidad o característica de cada elemento de una muestra o población. Usualmente se expresa con palabras. Las variables cuantitativas miden o cuentan una característica numérica de cada elemento de la muestra o población. Sus valores se expresan con números. De acuerdo a esta información, ¿a qué tipo de variable corresponden los datos de esta encuesta? Hemos respondido de la siguiente manera: la variable considerada, que es el deporte favorito, se clasifica o la podemos tipificar como una variable que es cualitativa nominal. Variable cualitativa nominal. Avanzamos ahora a la siguiente actividad. Número 6 dice así: en una encuesta a estudiantes del segundo grado de secundaria, le preguntaron con qué frecuencia las personas del distrito leen un medio de noticias, ya sea electrónico o en papel. La tabla muestra algunos datos de dicha encuesta. Entonces aquí tenemos una encuesta que se le ha hecho a un grupo de personas. Tenemos los porcentajes. Más abajo de la tabla dice: ayuda a las y los estudiantes a completar la tabla y determinar qué porcentajes de personas nunca leen algún medio de noticias. Si las personas que leen una vez a la semana fueron 60, este dato es muy importante. Nosotros ya lo hemos colocado aquí. Vuelvo a repetir, las personas que leen una vez a la semana fueron 60, aquí está el 60, que lo hemos colocado. ¿Cuántas personas leen una vez al año? Nos preguntan cuántas personas leen una vez al año y nosotros hemos colocado aquí una X para poder determinar ese valor correctamente. Entonces, y nos dan las alternativas. ¿Qué es lo que nos da el ejercicio? Nos da los porcentajes, nos da el dato del 60 y nada más. Entonces vamos a comenzar a completar la tabla, pero al revés. Es decir, si aquí tengo el 23%, significa que esto es un 0,23. Si este es un 15%, entonces esto es un 0,15. Si esto es un 18%, 0,18. Si es un 9%, un 0,09. Una vez que hemos completado los porcentajes, entonces no te olvides que el total de la frecuencia relativa es 1. Nos falta aquí completar un casillero. 0,23 más 0,15 más 0,18 más 0,09, hasta ahí donde hemos completado, eso es igual a 0,65. Para llegar a la unidad nos falta 0,35. Vuelvo a repetir, 0,23 más 0,15 más 0,18 más 0,9, hasta ahí suma 0,65. Para llegar a la unidad estamos completando con 0,35. ¿Correcto? Ahora, veamos lo siguiente. 60, voy a escribirlo aquí, 60, ¿entre qué número n, que es el total? Vamos a ponerle la letra T. Entre el total, 60 dividido entre el total es igual a 0,15. Repito, 60 entre el total nos salió 0,15. Si hacemos un cambio de términos, 60, ponemos el 0,15 aquí y ponemos el total, es decir, hemos hecho un cambio de términos para poder calcular el valor total. 60 entre 0,15, esto es igual a 400. Quiere decir, queridos estudiantes, que el total de personas encuestadas o de estudiantes encuestados es de 400. ¿Y para qué nos sirve eso?
para lo siguiente, para poder calcular el valor de x. El valor de x. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros decimos de la siguiente manera, x entre 400 y eso nos da 0,09, si pasamos el 400 que está dividiendo a multiplicar, 400 por 0,09, x es igual a 36. Multiplica y vas a darte cuenta que aquí el valor de x es 36. Voy a borrar, voy a ponerlo al costadito, aquí es un 36. Entonces vamos a comenzar a responder las preguntas que nos plantean. ¿Qué porcentaje de personas nunca leen algún medio de noticias? Nunca leen 0,35. Si lo convertimos a porcentaje, esto sería un 35%. Entonces, muchachos, 35% nunca leen ningún medio de noticias. Primera pregunta que respondemos. Segunda pregunta. Si las personas que leen una vez a la semana fueron 60, ¿cuántas personas leen una vez al año? Una vez al año, como hemos calculado, el valor de x es igual a 36. ¿Cómo nos ha resultado ese 36? Multiplicando 400 por 0,09. Vale decir entonces que nuestras respuestas corresponde a la alternativa A. A la alternativa A. Y acá están las respuestas, ¿no? Que hemos colocado ya de manera más clara y ordenada. El 35% de personas encuestadas nunca leen algún medio de noticias y 36 personas leen una vez al año. Y ahora vamos a la última pregunta, que te vas a dar cuenta que es sumamente sencilla. Se tiene la tabla de frecuencias de sueldos de trabajadores de una empresa de fabricación de botellas y aquí tenemos la tablita de frecuencias. Esta X se llama marca de clase. Esta F, tú la conoces bien, se llama frecuencia. Y aquí tenemos diferentes grupos de datos. El primer grupo va desde 750 hasta antes de 950. El segundo grupo va de 950 a 1100, hasta antes de 1150 y así sucesivamente. Entonces nos preguntan, ¿cuántos trabajadores reciben los sueldos más bajos? ¿Y cuántos trabajadores reciben los sueldos más altos? Los sueldos más bajos sería el primer grupo, desde 750 soles hasta antes de 950, son 9 trabajadores. Y los sueldos más altos sería el último grupo, desde 1550 soles hasta antes de 1750 soles. Bueno, hasta 1750 soles porque aquí la llave está cerrada. Entonces son 7 trabajadores. Y es lo que estamos presentando como respuesta. 9 trabajadores reciben los sueldos más bajos y 7 trabajadores reciben los sueldos más altos. Bien, estimados estudiantes, de esta manera entonces hemos terminado la explicación de esta primera actividad, que es la actividad número 3, que corresponde a la experiencia integrada número 5. Si te ha sido de utilidad, por favor te pido que nos regales un like, que te suscribas a nuestro canal porque eso nos está ayudando mucho, y también si puedes comparte este video con tus compañeros. Te estamos esperando en el desarrollo de las próximas actividades. Te voy a dejar el documento que hemos utilizado para esta actividad para que tú lo puedas tener, lo puedas modificar y también seguramente lo puedas compartir con tus compañeros o tal vez si eres docente con alguno de tus colegas. Cuídate mucho, pórtate bien. Se despide tu profesor Manuel Campos TC.